Listo, compañeros, buenos días. Nosotros vamos a hablar también, a complementar sobre la competencia imperfecta. Mi grupo está conformado por Lady Bula, Giovanni Castro, Irene Lascano, Steven Mesa y mi persona, Angie Mejía Palacio. Bueno, con esta presentación explicaremos un poco sobre las economías de competencia imperfecta, sus características y los tipos de economía perfecta que se dan en una estructura de mercado. Como objetivos generales, tenemos pues reconocer la economía imperfecta y los tipos de mercados más frecuentes en la economía imperfecta. Como objetivos específicos tenemos que conocer el tipo de economía que se desarrolla en un mercado y establecer las características de una economía imperfecta. ¿Qué es la competencia imperfecta? Recordemos que es una situación en la que los vendedores individuales tienen la capacidad de afectar de manera significativa sobre el precio del mercado de sus productos o servicios. En una situación de competencia imperfecta, las empresas que residen en este mercado pueden llegar a tener suficiente poder de mercado para afectar al precio del mismo. Las consecuencias principales de este poder de mercado son una repercusión negativa en el bienestar de los consumidores y una pérdida de eficiencia. En la competencia imperfecta, el precio de bienes podría aumentar por encima de su costo marginal y con ello el nivel de compras de los consumidores podría reducirse y de esta forma alcanzar niveles ineficientes de producción. Los gobiernos tratan de evitar que se den estos casos y toman medidas para prevenir y parar situaciones de competencia imperfecta. El monopolio y el oligopolio, como ya lo ha comentado el profesor, forman parte del tipo de mercado de competencia imperfecta. Bien, entonces aquí tenemos algunas de las razones que hacen que haya pocas empresas en la competencia imperfecta y tenemos dos opciones. La primera es la barrera de entrada, que son restricciones, en la barrera de entrada tenemos las restricciones legales. Pues en algunos países, por ejemplo, creo que es en el caso de España, ellos controlan el nivel de farmacias que pueden haber en determinada economía. Es decir, en una ciudad, digamos que máximo de 1.000 habitantes, de 1.000 habitantes pueden haber máximo, creo que son 20 farmacias. O sea, ellos controlan. Sí, y por ejemplo, tú para tener una farmacia debes contar con un título especializado. Y segundo, no pueden estar una muy cerca de la otra, o sea, deben estar en una distancia determinada. Así lo estipula la ley. Entonces, esas son restricciones que hacen que no todas, que todas las personas puedan tener farmacias o que haya un mayor número de farmacias en esa población. Entonces, tenemos diferenciación y publicidad. Pues hay algunas empresas como Coca-Cola, por ejemplo, que es una de las empresas que más genera, que más paga en publicidad, que más invierte y gasta en publicidad. Y pues los costos elevados. Hay algunas empresas que, o sea, los microempresarios, ellos no pueden comenzar de lleno, invertir tanto y entrar al mercado de competencia imperfecta, porque digamos que estas empresas son empresas que manejan costos grandes en la implementación de sus máquinas de producción y esto causa que a los microempresarios les sea más difícil igualarlos, entonces ellos no pueden acceder a ese tipo de mercado y las empresas grandes mantienen el poder. En cuanto a diferencias en los costos, las empresas grandes han creado un sistema o han desarrollado un sistema de producción muy grande, o sea, ellos producen más por menos costo. Ellos producen a gran escala, perdón. Entonces, este tipo de empresas ofrece más productos y los pueden producir más rápido. China, por ejemplo. Continúa mi compañera con las características de la competencia imperfecta. Buenos días.
Yo les voy a hablar un poco sobre las características de la competencia imperfecta. Entonces dice que en el mercado de competencia imperfecta presenta las siguientes características que lo diferencian de otros tipos de mercados. Bajo el grado de concentración de empresas, el número de empresas que forman este tipo de mercado es reducido. Todo lo contrario a lo que ocurre en un mercado de competencia imperfecta. En él, el monopolio, por ejemplo, es la única empresa que controla todo el mercado. Segundo, los vendedores tienen influencia sobre el precio. En la mayoría de los casos, los vendedores influyen significativamente sobre el precio, contradiciendo así el espíritu del libre mercado definido por Adam Smith con su metáfora de la mano invisible. Según esta teoría, el mercado ideal es el de competencia perfecta. Tercero, existen diferenciación de productos. Los productos que ofrecen las empresas de este tipo de mercado son percibidos como diferentes por el consumidor. Características como el diseño, el uso o la utilidad que reportan son diferentes de un producto u otro. Existe información incompleta en el mercado. Compradores y vendedores poseen información diferente sobre el producto. Los casos de información asimétrica en los que el vendedor posee mucha información sobre el producto que el comprador son normales en este tipo de mercado. Quinta, precios altos y niveles de producción bajos. Esto se debe al hecho de que los vendedores pueden controlar en alguna medida el precio de sus productos, lo que trae como consecuencia una disminución en la demanda. Y sexto, existencias de fuertes barreras de entrada al mercado. Las principales barreras de entrada que impiden o dificultan la entrada de nuevas empresas al mercado son las ventajas en los costos, la diferenciación de productos y las fuertes inversiones de capital necesarias para acceder al mercado. Estas son como una de las características principales de la competencia imperfecta. Un ejemplo de esta competencia imperfecta puede ser una ciudad que tiene 1000 habitantes, quienes tienen la necesidad del servicio de telefonía, pero solamente hay una empresa, la que presta el servicio, ella tendrá influencia sobre el precio. Como no hay más opciones al usuario, pues le tocaría pagar lo que ésta exige. Entonces, este es un ejemplo de un tipo de competencia imperfecta. Gracias. Bueno, los tipos de competencia imperfecta. El monopolio. En un mercado de monopolista, una única empresa cubre toda la demanda y goza de plena capacidad para decidir el precio de las condiciones de venta y el origen de todo tipo de mercado. Lo encontramos en sus peculiares barreras de entrada. Por ejemplo, Google. Oligopolio. Se caracteriza por la presencia del número de reducido de empresas, lo que brinda cierto potencial de influencia sobre el precio del mercado. Sin embargo, es preciso señalar que el dicho poder de decisión de precio depende de la interacción entre las empresas, por lo que la independencia estratégica de las empresas es un elemento clave en el análisis del mercado. Ejemplos de esta es Claro o Movistar. Steven, bueno, no está Steven. Duopolio se caracteriza principalmente por la existencia de dos empresas productoras que controlan la totalidad de un mercado en concreto, especialmente en caso de la fijación de precios. Bueno, Ejemplo, está el duopolio, dale, el, du- Steven. ¿sí me escuchan? El duopolio se ha caracterizado principalmente por la existencia de empresas productoras que controlan la totalidad de un mercado concreto o especialmente las que fijan un punto de precio. Bueno, muy buenos ejemplos de tecnología. Competencia monopolista. Bueno, la competencia monopolista se da cuando existe un alto número un alto número de vendedores en el que el mercado tiene ciertos para influir en los precios.
y el monopolio existe un único demandante o comprador, mientras que pueden existir uno o varios oferentes. Ya terminaron. Profe, no, ejemplo de competencia imperfecta encontramos como Pepsi, Nestlé, Nike, McDonald's, Pizza. En conclusión, para finalizar la exposición, estamos en capacidad de poder identificar una economía imperfecta y sus características. Y dar algunos ejemplos de ellos. Listo, profe, Listo, ya. muchas gracias. Presentación. Gracias. Bueno, muy bien. Quedaron bien esos videos. Vamos a tratar de hacer unos videos, editar este video que estuvimos grabando para mirar ese punto de vista de ustedes, es importante. Bueno, está bien ese ejemplo. Actualmente siempre utilizaban los mismos ejemplos. Ese ejemplo está muy bien de las tarjetas de crédito, que la Mastercard, que la Visa. Ya, eso es el duopolio, por ejemplo. Esas son las que más conocidas. Hay dos empresas. Son casos excepcionales. En el aceite también, en el 2019, estaba, como les mostré, una empresa que se llamaba Cargill, la empresa de biodiesel Biocosta. Eran dos. Bueno, es bueno ver bastantes ejemplos, casos de empresas, para saber cuál es la estructura de mercado de la empresa. Es importante, antes de hacer el estudio de mercado, saber qué tipo de empresa es.